Ok, pues en este sentido, como parte del ejercicio práctico que conlleva a los principios aplicados de derechos humanos sobre los regímenes especiales, pues es importante destacar el- la situación de los derechos humanos en Guatemala, donde de acuerdo al informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, en marzo, publicado el 7 de marzo del 2023 en Ginebra, Suiza, dice que Guatemala mantiene un contexto que impide los avances significativos para garantizar y promover los derechos humanos. En este sentido, el alto comisionado explicó que aún persisten los desafíos en temas de igualdad, no discriminación, desarrollo humano, democracia, justicia y lucha contra la impunidad, según el trabajo y observación realizados en el año 2022. Tomando en cuenta esta referencia, pues me pareció bastante interesante e importante tomar en cuenta la situación de los pueblos indígenas. De acuerdo con la creación del Acuerdo sobre la Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas el 31 de marzo de 1995, considera que la identidad y los derechos de los pueblos indígenas constituyen un punto fundamental y de trascendencia histórica para el presente y futuro de Guatemala. En este sentido, es gracias a esta coexistencia de culturas que Guatemala tiene un carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe, donde coexisten pues el pueblo maya, el pueblo garífuna y el pueblo chinca, divididos en diferentes etnias. Aquí es importante destacar la discriminación constante que viven los pueblos indígenas, ya que han sido particularmente sometidos a temas de discriminación, explotación, injusticias, todo derivado de su origen, cultura y lengua, y lo que conlleva a que padezcan tratos y condiciones desiguales en cuanto a condiciones económicas y sociales, y esto también a su vez les afecta de tal forma que les niega el pleno ejercicio de sus derechos que son desde nacimiento, de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde pues no les permiten el pleno ejercicio de sus derechos, la participación política, y entorpecen principalmente la unidad nacional que se busca como país. Entonces, este es un factor bastante importante que debería de ser abordado y debería de ser pues erradicado, pero constantemente los indígenas sufren este tipo de situación. En este sentido también es importante destacar que se cuenta con instrumentos internacionales como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, y pues donde Guatemala es parte de esta convención, en donde también se compromete a agotar todos los trámites tendentes al reconocimiento de este comité, tal y como lo establece en su artículo 14, esta misma convención. Y a su vez, pues otro instrumento internacional es el Convenio sobre los Pueblos Indígenas y Tribales de 1989, de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, donde pues se busca principalmente mejorar las condiciones de trabajo de las personas y en este sentido de los pueblos indígenas. También en el acuerdo anteriormente mencionado, pues se hace énfasis a los derechos con los que cuentan los pueblos indígenas como cualquier otro ser humano en la sociedad, y pues son los derechos culturales, principalmente los derechos civiles, políticos, sociales y económicos. Y en el tema pues cultural tenemos el idioma, nombres, apellidos, toponimias, espiritualidad, templos, centros ceremoniales y lugares sagrados, uso de trajes, ciencia y tecnología. Y en cuanto a los derechos pues, civiles, políticos, sociales y económicos, pues destacan 6 ejes principales, que son el marco constitucional, las comunidades y autoridades indígenas, que son principalmente locales de las comunidades, la regionalización, la participación a todos los niveles, el derecho consuetudinario y los derechos pues, relativos a la tierra de los pueblos indígenas. En cuanto al tema de los derechos, pues es importante destacar un poco más el tema de la espiritualidad, los templos, centros ceremoniales y lugares sagrados, y la ciencia y tecnología, porque acá, pues, como
seres humanos o como miembros de la sociedad debemos tener en cuenta que para algunos pueblos indígenas o para algunas personas de la cultura maya, algunos lugares son sagrados y son utilizados para llevar a cabo ritos ceremoniales, alguna otra actividad que conlleve temas de espiritualidad, y todo esto va en función de su cosmovisión maya. Tengo un tema o un lugar bastante relevante, se me viene a la mente ahorita, es el de la laguna de Chicabal. Está ubicada en el cráter de un volcán, del volcán de Chicabal, ubicado en Quetzaltenango, pero en esa laguna no se pueden bañar las personas. Contiene agua, valga la redundancia, pero las personas no pueden llegar a bañarse, a meterse a esa laguna. ¿Por qué? Porque esto constituye un lugar sagrado para las personas de las comunidades aledañas, y donde ellos llegan principalmente a hacer sus diversas ceremonias religiosas y ritos mayas. Entonces, si nos, pues como personas que no indígenas que somos, pues llegamos y queremos adentrarnos a esta laguna, pues estamos cometiendo actos de irrespeto y responsabilidad hacia sus derechos, y pues ellos se van a ver ofendidos porque no estamos respetando su cultura, ¿verdad? Y en cuanto a temas de espiritualidad y ciencia y tecnología, pues tenemos las prácticas de ceremonias mayas, también la medicina maya, medicina ancestral. En cuanto al tema de igualdad y no discriminación, los pueblos indígenas son bastante relevantes, puesto que la Oficina del Alto Comisionado ha observado que principalmente las mujeres indígenas son las que han visibilizado en mayor medida sus aportes en la preservación de la identidad cultural a través de sus formas de vida, las cuales pues conllevan a la espiritualidad, el idioma, las artes, la alimentación, medicina, tejidos, conservación de recursos naturales, aguas y bosques, y la gestión de los efectos del cambio climático también. En cuanto a los conocimientos ancestrales, tal y como les mencionaba, pues estos son adquiridos de acuerdo a la observación y aplicación en la práctica cotidiana, donde principalmente las mujeres indígenas son las defensoras y autoridades que han sido claves en la trascendencia o en el trasladar estos conocimientos de generación en generación para que pues la cultura no se pierda. Sin embargo, los indígenas que defienden sus derechos en este sentido espiritual principalmente enfrentan varios riesgos, entre los cuales pues se destacan la violencia y la criminalización, que son temas bastante preocupantes, donde pues la intolerancia religiosa es extrema, y la Oficina del Alto Comisionado pues observó principalmente en su informe, destaca que la región maya quechí en Petén y Alta Verapaz posee o tiene tendencias de intolerancia religiosa extrema, y principalmente odio contra las personas aquí, que son comúnmente conocidas como guías espirituales, por practicar la espiritualidad maya, donde pues principalmente destacan dos eventos o dos casos en particular que se llevaron a cabo en la aldea Chichipate, en el Estor y Zabal, donde la guía espiritual aldea Choc pues fue acusada de realizar brujería presuntamente por los mismos integrantes del Consejo Comunitario de Desarrollo de la aldea, y recibió amenazas. Entonces, pues esto ya atenta contra su ejercicio de derecho y contra sus creencias como tal, ¿verdad? Adicional a esto, pues el caso que resonó en plena pandemia en el 2020, el caso en la aldea Chimay en San Luis, Petén, de Domingo Chocché, guía espiritual que fue quemado vivo bajo acusaciones de brujería. En este sentido, pues es importante destacar quién era Domingo Choc. Él principalmente era una persona, un sanador que practicaba medicina naturista, miembro de una asociación espiritual conformada por sanadores mayas. José Che, uno de los líderes compañeros de Domingo, afirmó en una entrevista de Reuters que su organización trabaja principalmente para mantener la espiritualidad maya y que no tiene nada que ver con brujería. ¿Por qué? Porque conforme el tiempo, pues las tradiciones, las culturas, costumbres, todo se va perdiendo. Entonces, esta organización lo que buscaba, pues,
era mantener la espiritualidad maya viva, ¿verdad? Y pues Domingo colaboraba principalmente con grupos de investigación de la Universidad del Valle de Guatemala, la Universidad de Zurich, el University College de London y también con National Geographic. Dentro de estos pues son las más destacadas organizaciones con las cuales pues Domingo Choc colaboraba en temas de medicina natural y la espiritualidad maya, así como la investigación sobre plantas medicinales mayas. Sin embargo, pues fue asesinado a raíz de esto. Adicional a esto, pues Jordan Rodas, procurador de los derechos humanos de Guatemala, publicó un comunicado en el 2020 donde se refirió a Domingo Choc como alguien reconocido y apreciado por la comunidad científica, comprometido principalmente con preservar y transmitir su conocimiento ancestral, tal y como hacía con estas organizaciones y grupos de investigación que anteriormente mencioné, pues. Pero a raíz de defender y comprometerse con preservar y transmitir su conocimiento ancestral, pues esto le costó la vida. Y en este sentido, pues la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en Washington condena asesinatos y agresiones contra las personas defensoras en Guatemala. Según la información pública, destaca la comisión, entre los meses de junio y agosto de 2020 se habrían registrado el asesinato de por lo menos 8 personas defensoras de los derechos humanos cuyas actividades principalmente están relacionadas con la defensa de la tierra y el territorio de las comunidades indígenas. Al respecto de esto, pues es importante destacar el caso que acabo de mencionar, el líder indígena quechí y especialista en medicina tradicional maya, Domingo Chocche, quien fue quemado vivo en San Luis Petén por ser acusado de brujería. Ellos destacan que Domingo fue asesinado en ejercicio de su derecho de preservar el conocimiento cultural maya a través de la medicina ancestral y tradicional. También pues es importante destacar otros datos como los otros asesinatos que existieron durante esos meses, pues el de Alberto Puchó, el de Medardo Alonso Crucero, en el 15 de junio, el 8 de junio, el 23 de junio, el 20 de julio. Acá están los datos, el 10 de agosto, el 11 de agosto. Acá el 10 de agosto es importante ver también que esta persona ni siquiera era un ciudadano guatemalteco, era un ciudadano francés dedicado a la defensa de los pueblos indígenas, pero fue asesinado a raíz de esto. El 16 de agosto también otro asesinato y pues a su vez siguen existiendo otros asesinatos y desapariciones de personas que buscan defender los derechos humanos de los pueblos indígenas, lo cual es bastante preocupante porque la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos destaca que los asesinatos y otros actos de violencia contra estas personas tienen un efecto multiplicador que va más allá del efecto que transciende y que transgrede a la persona como tal, porque la agresión es cometida en represalia a la actividad que realiza, como pues por ejemplo acá la defensa de los pueblos indígenas, otro podría ser pues la defensa de la medicina ancestral, defensa de cosmovisión maya, defensa de los terrenos, de las tierras indígenas, defensa de lugares sagrados, defensa del idioma, defensa de XY factor. Pero esto produce un efecto especial negativo para las comunidades indígenas, donde la pérdida de un líder o persona defensora podría afectar principalmente la participación efectiva en asuntos que inciden en sus derechos como la inclusión, la autodeterminación y su libre desarrollo dentro de un Estado multicultural y democrático como nuestro país, Guatemala, donde principalmente pues se busca principalmente se busca que nuestro país sea multilingüe, pluricultural, multiétnico, pero no solo de nombre, sino que sea una nación unida. Y cosa que es bastante complicada.
También, pues, la comisión expresa su preocupación ante estos hechos de violencia y llama al Estado a proteger a quienes defienden sus derechos humanos en el país, así como también conducir las investigaciones dirigentes considerando como móvil de estos hechos la actividad de defensa de las víctimas. En este sentido, pues, la cosmovisión maya como tal. Y también hace un llamado al Estado para adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de las personas defensoras de los derechos humanos, en especial las de los líderes y lideresas indígenas y defensores y defensoras de la tierra, donde el territorio es el que principalmente se ve afectado por la situación de violencia y criminalización que las personas conllevan. En este sentido, en las investigaciones que se realicen o todos los procesos que se realicen para darle prioridad a la mejora de esta situación, se debe procurar la incorporación de un enfoque diferenciado tanto étnico como racial en la investigación, juzgamiento, sanción y reparación de estos crímenes para que los actos no se queden impunes. A su vez, pues, Guatemala continúa enfrentando desafíos sistémicos y estructurales y pues en 2022 estos desafíos estaban principalmente relacionados con la desigualdad y la discriminación, el sistema de justicia y la lucha contra la impunidad, así como también el espacio democrático y el derecho a promover todos los derechos humanos y también protegerlos de la misma forma. Y en este contexto, pues tal y como lo mencionaban, todos estos factores son los que principalmente impiden los avances significativos para asegurar el ejercicio y el goce de nuestros derechos humanos y en este sentido pues también de los pueblos indígenas. Y también se recomienda pues el garantizar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas y las condiciones para su participación en la toma de decisiones. Esto sería todo. Gracias. Y pues acá hay algunas referencias de la información que se ha presentado. Y gracias.